Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy martes a la segunda jornada de este tercer ciclo de conferencias sobre Ambrosio de Vico que estamos celebrando en este año tan especial que es el del centenario de su muerte. Y bueno, como decíamos ayer en la presentación de este año, de esta jornada, la intención clara es dar continuidad a lo que venimos haciendo los años anteriores, ¿no? Si en las dos primeras jornadas ha habido una dedicación especial a este edificio, a la figura de Ambrosio de Vico y a este edificio, casi lo hemos intentado desmenuzar desde un punto de vista iconográfico, constructivo, desde sus valores incluso eucarísticos. Este año, por la especial significación de la conmemoración, queríamos, como digo, de alguna manera, centrarnos en el ambiente en el que se mueve Ambrosio de Vico. Ayer fue el profesor Rafael López Guzmán el que nos dio una visión de esa primera imagen urbana que tenemos de Granada, vista casi en perspectiva, que rompía un poco las dinámicas de esas vistas casi en horizontal que se habían producido prácticamente desde finales de la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento. Y hoy le hemos pedido que esté con nosotros a Miguel Luis López Guadalupe Muñoz para que nos hable, digamos, del contenido de esa Granada que veíamos ayer, ¿no? La fecha, la época es muy significativa. Tenemos la revuelta morisca de la Alpujarra, tenemos el Concilio de Trento, tenemos todo un cambio que se va a ir fraguando, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Miguel Luis es catedrático del Departamento de Historia Moderna y de América. Su línea de trabajo fundamentalmente ha sido el tema de las cofradías y de las hermandades durante la Edad Moderna, que él conoce perfectamente, no solo por su trabajo de archivo, sino también por su pragmatismo vital, ¿no? Él es el hermano mayor de la cofradía de la Virgen de las Angustias, una cofradía que además está muy vinculada con ese arzobispo con el que trabaja Ambrosio de Vico, que es Pedro de Castro Vaca y Quiñones, que bueno, va a ser un poco el que inicie la remodelación de esa ermita de la Virgen de las Angustias, incluso haciendo que Ambrosio de Vico diseñe un campanario específico para esa edificación. Miguel Luis sabe que yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, no me voy a extender porque si no la horita que tenemos se queda corta. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel Luis, y cuando tú quieras. Gracias. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a los organizadores de este ciclo tan interesante, tan oportuno, en fin, por haberme invitado a participar en él. La verdad es que un lujo poder hablar en un marco como este. Vamos a hablar de iglesia, con lo cual el sitio es muy oportuno, pero además es de una belleza extraordinaria. Y me decía el párroco, pues bueno, que también parte de la catequesis era mostrar los valores que tiene el templo cristiano. Y luego pues hablar de una época tan interesante como es esa bisagra entre el siglo XVI, un siglo que se ha escrito en la historia de España, digamos que con letras mayúsculas, y el siglo XVII, que generalmente lo asociamos a la crisis, aunque en el caso granadino, pues las connotaciones son muy diferentes. Lo que vamos a ver es cómo estaba la iglesia de Granada en esa bisagra, en ese cambio de siglo, ¿no? En una época en que la monarquía hispánica era la potencia dominante en el mundo europeo, que quizá era como decir en el mundo conocido, porque la inmensa mayor parte del mundo era desconocido para Europa, pero allí donde llegaba
En fin, vemos en esta obra de César Ripa cómo se representan los continentes. Es un mundo que ya está completo en su conocimiento. Un siglo antes no lo estaba, pero ya entonces sí que estaba completo. Y dentro del conjunto hispano, de la monarquía hispánica, de la corona de Castilla, la ciudad de Granada había tenido una significación muy especial. Había sido la capital de un reino. Bueno, esta ficción se mantiene hasta el siglo XIX, la caída del antiguo régimen. Se sigue hablando del reino de Granada, pero ya saben que el reino de Granada entonces era una parte de la corona castellana. Pero todo el mundo asociaba a Granada con una ciudad esplendorosa en época musulmana, como muestra el célebre plano de Seco de Lucena, donde podemos ver la distribución de la ciudad. Y bueno, pues lo que hoy conocemos como el centro está... no lo vamos a poder verlo. Esa parte de ahí, que es la plaza de Virrambla, entonces estaba en un extremo. El resto de la ciudad eran la ciudad alta, los arrabales de la Alcazaba Cadima. Hoy le llamamos genéricamente Albaicín, pero era la Alcazaba, y más al norte pues el Albaicín propiamente dicho. Y en este otro lado pues lo que había sido la Garnata al Yahud, Granada judía, en el barrio del Realejo. Cualquiera que todavía visitara Granada en el siglo XVII, ya lógicamente estaba plagada de iglesias, ahora veremos algo, seguía contemplando un caserío muy abigarrado que no se diferenciaba mucho del caserío de las ciudades del norte de África. Ahora bien, esa grandeza perdida, los reyes la habían compensado con un entramado institucional como no tenía ninguna otra ciudad de la monarquía española. Granada solo sería superado en este sentido por la corte, porque estaba físicamente el rey, pero Granada era considerada corte, porque allí residía el Tribunal de la Chancillería. Bueno, en estos temas no me voy a detener, pero la ciudad burocrática tenía varios pilares. En primer lugar, la Capitanía General del Reino de Granada, que atendía la defensa de Granada y de su costa. Bien, es verdad que desde 1574 ya se había trasladado la cabeza de la capitanía a la costa malagueña, en concreto a Vélez Málaga. Tenía mucho más sentido para defender estas costas de los ataques piráticos, pero todavía la Alhambra pues conservaba la alcaidía de la que había sido la primera Capitanía General española. Por supuesto, el Arzobispado de Granada. Estas instituciones se crearon en 1492. Un arzobispado que nace bajo el signo del Regio Patronato, que es una condición jurídica nueva de las iglesias en territorios recientemente conquistados. Ese Regio Patronato se va a implantar en las iglesias de Granada, Guadix, Almería, Málaga, en las de Canarias y luego en las de todas las Indias, las colonias americanas. Por supuesto, un ayuntamiento de primer nivel. En primer momento fue un ayuntamiento mixto, que tenía representantes musulmanes y cristianos, pero ya a partir de 1500 se impone el ayuntamiento, el cabildo típicamente castellano, y a la cabeza un corregidor. Y aunque llega unos años más tarde, 1504, la Real Chancillería ya la habían fundado los reyes provisionalmente en Ciudad Real, con la intención de traerla a Granada. Y bueno, este sí es un tribunal de la máxima categoría. Chancillerías solo había dos en toda la corona de Castilla, una para los territorios al norte del río Tajo, la de Valladolid, y otra los territorios al sur, la de Granada. Y esta institución tiene mucho que ver con la identificación regia.
Si por un lado el capitán general tenía un tratamiento equivalente a un virrey, como habría en los territorios italianos o en los territorios americanos, la Real Chancillería, juntos todos sus jueces, sus magistrados, componían el Real Acuerdo. Y el Real Acuerdo equivalía a la persona del rey. Por ejemplo, cuando estaban juntos en Real Acuerdo, un atentado contra aquellos jueces era un crimen de lesa majestad, como si se hubiera atentado contra el rey. Es decir, que llevaba la muerte inmediata del rey, sin juicio ninguno, ¿no? Y conservaban el sello real que garantizaba esa identidad regia. Bueno, estos son los 4 pilares institucionales más importantes, pero habría muchos más. Granada tuvo desde el primer momento una ceca, luego tendría un tribunal inquisitorial, tendría una universidad, algo así como compensar aquel paraíso perdido, No era lo mismo ser cola de león que cabeza de ratón, y Granada en ese intercambio perdió. Entre las primeras representaciones de Granada en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, tenemos este fondo de un cuadro de la Virgen de Granada, donde se ve perfectamente este plano que hemos visto antes, llevado a alzado, la ciudad perfectamente protegida, el río Genil en este extremo, la ciudad baja con la mezquita mayor, junto a la plaza de Rambla, que es donde actualmente está la catedral, y luego la Alhambra y el resto de los arrabales. Bien, en el aspecto demográfico hay que decir que Granada necesariamente perdió población en el siglo XVI, sobre todo a partir de 1570-71, con la deportación de los moriscos que fueron derrotados en la Guerra de las Alpujarras, que fueron deportados en un primer momento hacia el interior de los territorios castellanos, y luego ya a partir de 1609-1610 ya sí quedaron algunos moriscos en Granada, pero particularmente estaban en territorios de Castilla y sobre todo de Aragón, y en aquella década de 1610 fueron definitivamente expulsados de España. Por tanto, estamos ante una ciudad con altos ideales y cortas realidades. Todavía en las representaciones del siglo XVI, como esta célebre del Civitatis Orbis Terrarum de Schnagel, aparece la grandiosidad de la ciudad y esas escenas de la vida cotidiana que nos remiten al mundo morisco. Y poco a poco va surgiendo también una nobleza de nuevo cuño. Entre los primeros títulos que se ofrecen son ya del siglo XVII, los condes de Luque, que eran alféreces mayores de la ciudad de Granada, o el marqués de los Trujillos, que luego absorbería también a la casa de Gor. Es decir, se va implantando un modelo de sociedad castellana sin perder de referencia el pasado emblemático. Un viajero francés del siglo XVII decía todavía que en Granada había cantidad de cosas curiosas que ver, algunas antiguas, y la diversidad de sus paseos. La verdad es que siempre me llamó la atención que las ordenanzas de Granada, ordenanzas municipales de mediados del siglo XVI, aparecen bajo el nombre de ordenanzas de los señores Granada, ¿no? Es decir, como el cabildo municipal ejercía una especie de señorío sobre Granada y su entorno, su ruedo, campana, como se decía entonces, y siempre se opuso a la venta de jurisdicciones. En el siglo XVII se puso de moda, ante la falta de liquidez que tenía la monarquía hispánica, vender todo lo que se podía vender, y entre ellos se vendían jurisdicciones a los nobles. La propia ciudad trató de frenarlo, incluso obtuvo una real cédula
en 1614 en este sentido, pero bueno, eso era algo realmente impagable. Y lo que tenemos pues es la creación de un patriciado urbano. No es anecdótico que estos títulos se creen en 1624, 1626, a raíz de la visita del rey Felipe IV a la ciudad de Granada. Efectivamente, de los reyes de la Casa de Austria, después de la visita de Carlos V, aquí nos interesan estos, por la época que vamos a ver. El único que estuvo personalmente en Granada durante todo el siglo XVII fue el rey Felipe IV. Un viaje por toda Andalucía, muy interesante, que ha estudiado magníficamente mi compañero Francisco Sánchez Montes, que agradezco que esté también presente aquí en el día de hoy. En realidad, el rey venía buscando obtener dinero de las ciudades andaluzas, también de Granada. Bueno, no obtuvo la cantidad de dinero que pedía, sino una quinta parte, pero de algo en este sentido le sirvió el viaje. El centro neurálgico de la ciudad era la plaza de Virrambla. Es el concepto de lo que hoy llamaríamos una plaza mayor, que a lo largo de la Edad Moderna se fue configurando con esta apariencia de miradores. Era como una plaza espectáculo donde todas las instituciones tenían sus balcones, sus miradores para las ceremonias públicas, desde proclamaciones de reyes hasta las fiestas del Corpus, procesiones de todo tipo, las fiestas de toros, las corridas de toros, tenían como escenario esta plaza de Virrambla. Tenemos la recreación de esos miradores de la ciudad. Era un lugar para ver y para ser vistos. Todos desde los balcones veían los espectáculos y todo el público de a pie veía a quienes estaban en los balcones y sabía reconocer cada una de las jerarquías de la ciudad. Bueno, esa es la Granada que ideó para pasarla al papel Ambrosio de Vico y que grabó Francisco Heylan. Representar un mapa, representar un plano en todas las épocas, pero en aquellas yo diría que aún más era una forma de poder, de dominar el espacio. No solo se representa, sino que se domina el espacio. No fue obra de unos meses, sino de unos años, poder hacer esta auténtica joya, que es una joya indudable del patrimonio granadino. Y bueno, pues se ve perfectamente el interés con que fue dibujando todos los barrios con sus características propias. Una época en que generalmente las calles no tenían nombre, de hecho él solo pone unos cuantos nombres, no quiere decir que fueran las únicas, realmente pues se denominaban por la iglesia, por el convento que allí estaba, por algún edificio, curioso, por algún oficio que se desarrollara. Pero bueno, la plataforma de Vico, por ejemplo, tiene nombre propio que aparece también en el grabado, pues la Plaza Nueva, la Plaza de Virrambla, la del Campillo, la Plaza Larga en el Albaicín y el Campo del Príncipe en el Realejo. Y en cuanto a calles, pues sí, figura con su nombre la calle de Elvira, la del Zacatín, eran los dos ejes de la ciudad, muy descontextualizado, el trazado romano ideal de todas las ciudades de Occidente, pero los dos ejes, diríamos vertical y horizontal, serían la calle Elvira y la calle Zacatín. También aparece nominada Mesones, la calle Cárcel, San Jerónimo, la carrera del Darro, el camino del Sacromonte, la cuesta de Gomérez, San Juan de los Reyes, la calle Molinos, la carrera del Genil y la Alameda de San Sebastián, que queda ya en esta esquina inferior derecha. Bien, esta obra increíble del grabado granadino viene a coincidir con una literatura encomiástica donde los
literatos de la época pues exaltan una ciudad que, vuelvo a decir, que vive ensimismada, porque ya no tiene la grandiosidad que había tenido, no era la antigua Granada. Pero bueno, ahí tenemos a Luis de Góngora, 1586, ciudad a pesar del tiempo tan populosa y tan grande, que de tus ruinas solas se honraran otras ciudades. El mito va creciendo con autores locales de mucha menor calidad literaria. Bueno, ahí tenemos a Agustín de Rojas, en 1603, le dedica un sinfín de adjetivos, entre otros estos: alegre, admirable, rara, magnánima, belicosa, famosa, noble, sagrada, profetisa, milagrosa, firme, inexpugnable y alta. O el caso de Collado del Hierro, en 1636, este es un verso, un estilo muy enrevesado, en fin: cual hoy te llamaré más poderosa, si por las abundancias que reparte alta constelación, templado cielo, eres prodigio universal del suelo. Y por supuesto, ya cerrando el ciclo, 1639, Pedro Calderón de la Barca: bellísima Granada, ciudad de tantos rayos coronada, cuantos tus torres bellas saben participar de las estrellas, y a cuyos riscos liberal se atreve tu Sierra Nevada, tu sierra altiva, a convertir en nieve, cuando eminente sube a ser cielo, cansada de ser nube. Cada vez que te miro, grande te aclamo, imperial te admiro. La realidad era que los primeros edificios que se construyeron en la ciudad fueron edificios religiosos que se comenzaron en un estilo gótico y derivaron en renacentista, que están muy ligados a los grandes personajes de la época, como son los monumentos funerarios de los reyes católicos o del gran capitán, la Capilla Real, San Jerónimo, y luego toda una red de parroquias que fueron erigidas en 1501 y que durante varias décadas seguían siendo mezquitas consagradas para el culto cristiano. Y cuando se construyen de nueva planta, entonces aparece la iglesia mudéjar, como la de Santa Ana, muy distinta a lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes pues son edificios donde domina la piedra, aquí pues domina el ladrillo y en el interior el yeso y la madera. Es decir, elementos constructivos de la tradición árabe, pero aplicados a templos cristianos, a un contexto cristiano. Esta es la grandeza del mudéjar, que en cierto modo pues mantiene esa simbiosis y que se va a mantener a lo largo del tiempo, porque la Virgen de las Angustias, que es la parroquia que se erige ya en el siglo XVII, no como las otras, que son anteriores, cuando se construye el templo, se termina en 1671, un templo barroco, sigue utilizando el ladrillo como es bien conocido. Únicamente la piedra se reservaba para las portadas. Y desde luego la obra cumbre del centro de la ciudad, de ese centro cristiano, y así aparece en la plataforma de Vico, ¿recuerdan? Está todavía sin terminar, es la catedral. Cuando Vico la representa y Heiland la graba, está terminada la capilla mayor, pero las naves están todavía sin cubrir, van creciendo en su alzada. Bueno, aquí tenemos la catedral, aquí a la derecha la Catedral de Granada, como estaba hasta hace un siglo aproximadamente, con el coro, como todas las catedrales, frente al altar mayor. Creo que fue una idea genial, inspirada por el duque de San Pedro de Galatino, retirar el coro y dejar diáfana la nave principal. Y allí tenemos cómo se superpuso sobre la antigua mezquita mayor de la Medina. La mezquita, Granada tenía varias mezquitas aljamas, tenía una en la Alhambra, lógicamente porque era la ciudad palatina, tenía otra en el Albaicín, y la mezquita mayor, que es la que estaba en el entorno de la plaza de Virrambla, pues como vemos,
forma parte principalmente de lo que hoy es la iglesia del Sagrario. Ahí se ve muy bien lo que eran las naves de la mezquita y el patio de las abluciones que hoy quedaría en el interior de la catedral. Estas son las naves y este es el patio y ese cuadrado que hay ahí en planta es la célebre torre turpiana, el alminar de la mezquita, que tendría luego también mucho interés para la historia sagrada de Granada. Quedaba por encima de la mezquita y del sagrario pues la capilla real, que fue lógicamente el primer monumento que se construyó para albergar los cuerpos de los reyes católicos. La Catedral de Granada había sido concebida con una enorme grandeza, no me refiero ya a lo artístico, donde no voy a entrar, sino un cabildo catedralicio de hasta 150 miembros, algo realmente 10 dignidades, 40 canónigos, 50 racioneros. Nunca se llegó a estas cifras. La diócesis de Granada no tenía renta suficiente para mantener esa grandeza, como el Cabildo de Toledo, como el Cabildo de Sevilla o como el Cabildo de Santiago de Compostela, ¿no? Aquí nos quedamos con 7 dignidades, 12 canonjías y 20 raciones. Es decir, nos quedamos más o menos en una tercera parte de lo que se había ideado originalmente. Y por otro lado, las otras mezquitas aljamas también se convirtieron en nuevos templos, pero más tardíamente. Aquí hubo un cierto respeto, generalmente hasta el final de la época morisca, hasta el final de la Guerra de las Alpujarras, para convertir la mezquita de la Alhambra en la iglesia de Santa María y la mezquita del Albaicín en la colegiata del Salvador, la colegiata del Salvador. Santa María de la Alhambra no tenía carácter de colegiata, pero era la única en Granada que tenía 3 beneficiados. El clero de las parroquias era un cura y un beneficiado, algunas excepcionalmente tenían 2 beneficiados y Santa María de la Alhambra que llegó a tener 3. Y sin embargo, la iglesia del Sagrario permaneció así hasta 1704, en que fue demolida la mezquita mayor. Vemos lo que era el patio, que también fue cerrado y convertido en capillas, y las naves, el mihrab estaba a este lado, y ahí fueron metiendo altares, y, en fin, lo que se podía en medio. Imagínense, pues, algo así como la mezquita de Córdoba, pues, plagada de pequeños altaritos, y, en fin, llegó un momento en que las autoridades creyeron que el Sagrario merecía mejor suerte urbanística y decidieron derribarlo, y es una obra ya del siglo XVIII. Esta es la retícula de las parroquias granadinas, fundadas todas ellas en 1501, salvo la Virgen de las Angustias, aquí en la carrera del Genil. Una curiosidad, siempre se le llamó carrera del Genil y Vico lo avala, ¿no? Y así ha sido su nombre oficial hasta hace 10 o 12 años, que el ayuntamiento, con buen criterio, aquí me puede el corazón, la denominó, como todo el mundo la llama, que es carrera de la Virgen. Siempre se le llamó también popularmente carrera de la Virgen, aunque su nombre era carrera del Genil. Bueno, pues se crearon hasta un total de 24 parroquias distribuidas, las que están en rojo en la ciudad alta. Se nota que ahí se pusieron más de la mitad. ¿Por qué? Pues eran los barrios moriscos que necesitaban una evangelización más profunda. Las que están en azul, los barrios de la ciudad baja, y las que están en verde, de los barrios en expansión hacia La Vega, que es por donde fue creciendo la ciudad. Serían la de San Ildefonso, Santo Justo y Pastor, la Magdalena y ya en el siglo XVII las Angustias. Por tanto, estamos en un proceso de sacralización del espacio. La catedral, este complejo, Capilla Real, Sagrario, las parroquias, ahora veremos otro tipo de edificios. Las parroquias son todas estas,
En realidad, entre parroquias e iglesias anejas se delinearon 35, que algunas de ellas es que no sabemos ni dónde estaban porque nunca se llegaron a construir. Son los anejos que aparecen en la columna. Todas las que tienen puesta un asterisco son las parroquias que corresponden al Albaicín. Algunas de ellas, como San Blas o San Martín, seguramente nunca se construyeron. Y si se construyeron, permanecieron una pequeña mezquita hasta que desaparecieron como tales. Ahí están todas las del 16, como digo, a falta de la Virgen de las Angustias. Pocas ciudades castellanas tenían tan alto número de parroquias. Me parece que Sevilla tenía 26, un poquito y más. Toledo andaría por ahí. Estamos hablando de ese dominio sagrado del espacio. La erección de las parroquias se produce oficialmente en 1501, pero es verdad que ya sabemos que algunas habían sido consagradas antes, ¿no? Ahí está la célebre de San Juan de los Reyes, el 5 de enero de 1492, con motivo de la entrada de los Reyes Católicos, pero sobre todo en la coyuntura de la predicación de Cisneros, 1499 y 1500, ya se habían creado algunas, ¿no? Y la red quedó definitiva en 1501, bueno, un poquitín más tardía la de Santa Escolástica, luego ya en el siglo XVII la de las Angustias, y ya las reformas que se hacen de parroquias en el siglo XIX, ya en el siglo XIX, era para reducir parroquias, no para crear nuevas, porque digamos que la red estaba inflada, Bien, en esta sacralización de la urbe pues van a destacar dos obispos carismáticos que son esta bisagra que quería subrayar desde el principio: don Pedro de Castro y don Pedro González de Mendoza. Don Pedro de Castro fue un arzobispo muy imbuido del espíritu de Trento y con un altísimo concepto de la dignidad episcopal. Afirmó, como ningún otro antes, la autoridad de los obispos y a la vez forjó, iba a decir recuperó, pero más bien forjó la tradición martirial granadina a raíz de los hallazgos del Sacromonte. Como contrapartida fue un obispo muy celoso de las manifestaciones religiosas populares, sobre todo de las procesiones de Semana Santa, y sobre todo puso freno a la fundación de conventos que había sido muy intensa durante el reinado de los Reyes Católicos y también de Carlos V, algo menos en este de Felipe II, y él pues frenó en seco esta creación de conventos porque entendía que la ciudad tenía ya más que suficientes como para poderlos mantener. Todo lo contrario de lo que haría luego Pedro González de Mendoza, que fue llegar a la Mitra y abrir la mano para que se fundaran en 3 o 4 años 5 o 6 conventos, todos los que estaban ahí en lista de espera. Por otro lado, sociológicamente son dos personajes muy distintos. Pedro de Castro, lógicamente como eran los obispos entonces, de familia hidalga, un hombre forjado como funcionario de la corona, que ya había pasado por distintos empleos civiles y eclesiásticos. Pedro González de Mendoza pues pertenecía a la familia de los príncipes de Éboli, es decir, estamos hablando de la alta nobleza castellana, curiosamente un segundón de la nobleza que abrazó la austeridad franciscana. Los dos dejaron una huella muy importante en esa sacralización. Don Pedro de Castro durante un episcopado de 20 años y Pedro González de Mendoza en un episcopado de 5 años, pero le dio tiempo a hacer muchas cosas. En este mapa ya del siglo XIX vemos, quitando los edificios de la Alhambra, la inmensa mayoría de los que hay ahí, que aparecen
sobre el caserío en rojo aparecen en color negro, son edificios de carácter eclesiástico. Y desde luego a esto añadió en los primeros años del siglo XVII don Pedro de Castro la abadía del Sacromonte, a raíz de los hallazgos de los libros plúmbeos y de las supuestas reliquias de mártires de la época cristiana, de la persecución de Nerón. Estos hallazgos comenzaron en 1595, se dilataron durante 4 años y allí aparecieron, pues, aparte de los célebres libros, estelas funerarias, cenizas de hasta 12 mártires, 3 de ellos obispos: Icio o Esiquio, Tesifón y Cecilio, que lógicamente enseguida se convirtió en ese eslabón inicial del cristianismo en Granada. Estos hallazgos venían a abrir una ventana, una bocanada de aire fresco a la iglesia de Granada, reconociendo su antigüedad, su pasado paleocristiano y también reforzando los restos que habían quedado de mozarabismo durante la dominación árabe, que aquí hubo épocas en que fueron unas veces tolerados y otras veces no tanto, por ejemplo en las grandes invasiones almorávide y almohade. San Cecilio se convirtió en patrón de la ciudad en 1601, es decir, en 5 años ya se había reivindicado su figura e incluso se le hizo un voto como protector frente a la peste. Ya sabemos que cabe dudar de la historicidad de estos personajes. Cecilio es un nombre de obispo que sí aparece en algunas relaciones medievales, pero es muy difícil poder hablar de una iglesia en Granada en los tiempos apostólicos. Sí, en el siglo II, finales del siglo II, principios del siglo III, pero no en la época de Nerón. Pero, sin embargo, esta fue la habilidad de Pedro de Castro, como aquel fraude que probablemente habían fraguado unos intelectuales moriscos decididos a mantener la pervivencia del espíritu morisco, creando como una simbiosis doctrinal entre un sincretismo entre cristianismo e islam. Don Pedro de Castro le dio la vuelta para reivindicar los orígenes cristianos de Granada. No iba mal desencaminado, porque aquí el problema era que estas diócesis del sur de España eran las diócesis más modernas frente al resto de las diócesis castellanas que se habían ido implantando en ese proceso de conquista o de reconquista. Sin embargo, al reivindicar el pasado romano, sí que atinaba en algo que hoy la historia antigua se ha puesto de manifiesto, y es que el cristianismo en España no llegó por el norte, sino que llegó por el sur. Aquí el tema es una cuestión de cronología. Entonces, este giro espectacular, pues además de dejarnos la abadía, la figura de San Cecilio, tenemos en 2 representaciones en lugares muy emblemáticos, en la Virgen de las Angustias, donde está la patrona, y en el altar central de la girola de la catedral granadina, cómo se fue fraguando el culto y la devoción a San Cecilio. Y por supuesto la plataforma de Vico se completaba con los planos del Sacromonte. Vemos todo el río Darro, las distintas laderas y luego ya ampliado la zona donde aparecieron las reliquias martiriales. Esta parte de aquí la vemos ampliada, el camino, las cuevas arriba y la multitud, más de 600 cruces, dice Enrique de Jorquera, que llegaron a levantarse de manera espontánea en este cerro de Valparaíso, que enseguida pasó a llamarse Sacromonte. La abadía como tal se creó en 1609 y me quedo con la reflexión de Haggerty, uno de los estudiosos, hay muchos estudiosos de este fenómeno, entre ellos un gran compañero nuestro ya desaparecido que fue Manuel Barrios Aguilera, pero Haggerty, que estudió los libros plúmbeos en una época bastante temprana, hace ya 50 años,
Decía que el Sacro Monte cerraba una etapa de transición de la ciudad mora a la ciudad cristiana. En esto, pues, atinó plenamente. De manera que aquella Granada ensimismada empezaba a cobrar nuevos bríos gracias a la ilusión de estos hallazgos, a la reconstrucción de un pasado floreciente y muy antiguo que ellos pretendían que convirtieran a Granada, a Guadix todavía hoy, la diócesis de Guadix, pues ellos mismos se tienen como la diócesis más antigua de España, devolver este papel en la historia del cristianismo hispano. Bien, dije que bajo los Reyes Católicos, Carlos V, se fueron fundando estos conventos, 20 y tantos conventos, entre conventos masculinos, los que están en negro, y conventos femeninos, los que tienen la letra en azul. Toda aquella columna son los fundados, 13 en la época de los Reyes Católicos, algunos en 1492 y con la protección de los reyes, San Francisco, Santa Cruz la Real, San Jerónimo, la Merced. Los primeros femeninos, Santa Isabel la Real y las comendadoras de Santiago. Y en este lado tenemos arriba los fundados en la época del emperador Carlos V y abajo los fundados en la época de Felipe II. Don Pedro de Castro se convierte en arzobispo de Granada en 1589. No permitió la fundación de ningún convento. Solo he puesto ahí el beaterio de Santa María Egipciaca, lo que nosotros llamamos las recogidas, pero realmente no era un convento, era un lugar de encierro de mujeres recogidas generalmente de la calle. Este es el retrato de Pedro González de Mendoza. Con él la situación cambia radicalmente. En el siglo XVII se fundan todos esos conventos, de manera que cuando Granada llega al siglo XVIII, pues tiene ya un total de, no sé si son 45 o 46 conventos, entre conventos masculinos y conventos femeninos, más que parroquias, una auténtica barbaridad. Bueno, pues todos esos de 1612 a 1615 son los aprobados por Pedro González de Mendoza. Ya a partir de esa fecha la intensidad decae, pero como vemos, hasta 1692 en la Trinitarias aparecen algunos documentos, pero nunca hemos sabido dónde estaba, probablemente porque no llegó a fraguar, ¿no? Quizá el último fue el de San Bernardo, las monjas del Cister, que está en la carrera del Darro y que es un convento que ya no tiene monjas. La comunidad se trasladó a otro lugar y ha quedado pues, como un edificio con uso principalmente cultural. Ahí tenemos esos conventos de la primera mitad del siglo XVII que ya no están en el centro de la ciudad. Este es el mapa magnífico que hizo, digamos que refleja cómo era la Granada religiosa en la víspera de la desamortización, que hizo Juan Manuel Barrios, ¿no? Los grandes conventos más antiguos, muchos estaban en las afueras y otros en el centro. Todo lo que aparece en color amarillo, color ocre, son conventos femeninos. Todo lo que aparece en azul son conventos masculinos. Todos los que se fundan en el siglo XVII están en las afueras. Convento de los Mártires, bueno, este sí en época de Felipe II, junto a la Alhambra. Convento de Gracia, el número 2, en el barrio de la Magdalena. Convento de Loreto, en el Albaicín, el número 3, al lado de la plaza de Vivalbonú. Convento de San Juan Bautista, de los Capuchinos, donde hoy están los capuchinos, en la Divina Pastora, en el Triunfo. El monasterio de San Basilio, este es el único que era orden monástica, no mendicante, donde hoy están los Escolapios, y convento de Nuestra Señora de Belén, pues casi al final de la calle Molinos. Estos son, quitando de los Mártires, 2, 3, 4, 5 y 6,
de la época de Pedro González de Mendoza, y bueno, San Antonio y San Diego, un poquito posterior, bueno, pues en el Albaicín Alto, ¿no? En la subida hacia Fajalauza. Aquí los tenemos ya sacados del plano topográfico de Francisco Dalmau, del siglo XVIII, por el orden de fundación, un convento de Gracia de los Trinitarios Descalzos, convento de Loreto de los Agustinos Descalzos, de Capuchinos, de Basilios, de Belén, de Mercedarios Descalzos, y bueno, ya he añadido, por eso está en azul, el primero femenino de este siglo, del Ángel Custodio, que estaba donde actualmente está la antigua sede del Banco de España, en la Gran Vía, que hoy es edificio de la Fiscalía General. Y luego nos quedan otros elementos de sacralización del espacio que, por otro lado, en muchos casos fueron los primeros. Porque, claro, construir un convento lleva décadas. ¿Qué es lo primero que se construyó en Granada en 1492? Pues, tribunas, capillas, ermitas, cruces, y algunas las tenemos aquí sacadas también de la plataforma de Vico, pues, por poner algún ejemplo, la Cruz de los Mártires, la que hay hoy, allí junto al Hotel Palace, es una cruz que tiene poco más de un siglo, pero allí había una cruz delante del convento de los Mártires, las cruces que estaban rematando el cerro del Generalife, donde se vea incluso Santa Elena, sobre tanto la ermita de Santa Elena, la cruz de Cristo, la cruz de Fuente Nueva o la ermita de San Sebastián. Aparecen más dibujadas en la plataforma. Bueno, he querido traer esta imagen porque el Sacromonte se convirtió en una institución fundamental para Granada y para su iglesia. Aquí, en vez de fundar un convento de orden religiosa, don Pedro de Castro lo que estableció fue una abadía dependiente de la Mitra, dependiente del arzobispado. Y he traído esto para hacer un poquito de propaganda. Recientemente pues se ha publicado en forma de cómic de Juanjo Mejías, un cómic que recoge muy bien una de las misiones populares del Sacromonte basada en la tesis doctoral de Andrea Arcuri. Quiere decirse que esta abadía del Sacromonte, sus canónigos, bajo la autoridad del abad, pues no solo atendían la vida en común, el coro, el estudio, sino que además se esmeraban en la formación del clero al servicio de la diócesis y de las misiones populares que periódicamente hacían por todo el arzobispado, por las iglesias de la Vega, como esta, las del Valle de Lecrín, las de los Montes, las del Temple y, sobre todo, donde más incidían, las de la Costa y las de la Alpujarra. Confesaban, predicaban, componían matrimonios malavenidos, reconciliaban enemigos, en fin, todo esto era una atmósfera que se creaba de manera inmediata, como muy mágica, que luego, pues pasado unas semanas, todo volvía a su ser y claro, la gente volvía a sus vicios y a sus prácticas. Pero bueno, para eso se hacían estas misiones populares. He hablado del alto concepto de la administración eclesiástica que tenía don Pedro de Castro, que se ejercía desde el edificio de la curia eclesiástica. La curia eclesiástica estaba, aquí vemos un plano que está en el archivo de la Alhambra, frente a la iglesia del Sagrario, donde hoy está el palacio arzobispal. Hay dos patios, uno de ellos era la curia, y el otro, el que hoy conocemos como curia, que tenemos aquí la portada, realmente era la antigua Universidad de Granada. Pedro de Castro actuó en una mezcla de pastoralismo y de regalismo, de defensa de los intereses de la corona, porque hay que recordar que lo mismo que
el capitán general era un agente de la monarquía, lo mismo que un oidor de la Chancillería era un representante del rey, también el obispo y los curas se sentían representantes del rey porque era una iglesia de regio patronato. Esto quiere decir que respondía más en su organización, en su dinámica, en su día a día, dependía más de Madrid que de Roma. Y era en Madrid donde se otorgaban los empleos de la diócesis granadina, de la malagueña, de la almeriense, de la accitana. Este era el sentido del regio patronato, que dicho sea de paso, casi todos los autores de la época dicen que era garantía de seleccionar buenos ministros. Yo no sé bien por qué, que los otros eran malos porque los designaban los obispos o los cabildos eclesiásticos, pero siempre defendían que este regio patronato era garantía de calidad. Bueno, habría que ponerlo en cuarentena. El barrio de la Virgen fue el barrio que más creció desde principios del siglo XVII. En realidad eran unas huertas de lo que había sido las fincas de la familia real nazarí cedidas a los dominicos. A mí me gusta decir que el barrio de la Virgen, con el que me identifico mucho, es hijo de la Virgen de las Angustias y nieto de Santo Domingo, porque realmente aquellas eran las huertas que bajaban desde lo que es Santa Cruz la Real. Y curiosamente este barrio de la Virgen, pues yo creo que es el único en Granada que creo que tiene hasta 6 o 7 calles que se llaman de la Virgen, ¿no? Para que todo el mundo lo sepáis. Había una pequeña ermita reforzada por una hermandad a partir de mediados del siglo XVI, la hermandad patronal que es hoy, y ahí fue creciendo este nuevo barrio. Bueno, pues esta fue la única parroquia que se añadió en Granada durante 3 siglos. La única que se añadió a las que había, que hemos visto ahí en la lista, en la fundación inicial. Y lo hizo don Pedro de Castro a finales de 1609. Manu Militari convirtió la ermita de la hermandad en iglesia parroquial. Esto trajo mucha discordia durante mucho tiempo, pero ahí quedó convertida en parroquia. Y es lo único que fundó. El Beaterio de Santa María Egipciaca, el Colegio de las Doncellas en 1607 para huérfanas y la parroquia de las Angustias. Bueno, aquí tenemos la fachada imponente, es ya de 1671, como digo, pero la parroquia se creó en 1609. Y esta proliferación de edificios religiosos le dio una particularidad a la ciudad de Granada que difícilmente se ve en otras, y es la cantidad de cabildos eclesiásticos. Iglesias regidas no por un cura o algún beneficiado, sino por un cabildo. Esto ocurre en todas las catedrales, claro, son los cabildos por antonomasia, pero en Granada había cabildo en la catedral, había cabildo en la capilla real, había cabildo en la colegiata del Salvador y había cabildo en la colegiata, en la abadía del Sacromonte, aparte del cabildo de la iglesia colegial de Santa Fe, que nació ya con esa condición en 1492 porque había sido la ciudad campamento de los Reyes Católicos. Bien, el centro de la plataforma de Vico es ese complejo de capilla real, catedral y sagrario. Aquí tenemos el mismo alzado que diseñó, donde se recoge a la perfección la genialidad tracística de Diego de Siloé para la capilla mayor de la catedral granadina. Bueno, esto lo traigo un poquito vamos a ver, ahí están los referentes devocionales más interesantes de la catedral, como si formaran una cruz. Bueno, el rombo es el lugar donde se venera el Santísimo, estaba en el templete central de la capilla mayor y estaba también en el templete ya en el siglo XVIII de la iglesia del Sagrario. En azul están los otros referentes, cuasi reliquias, que son los cuerpos reales de los Reyes Católicos. Por cierto,
que fue en esta época, en 1609, cuando se puso el túmulo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Estaba hecho desde mucho antes, pero no se ubicó. Es decir, tenemos que tener un concepto de la Capilla Real que durante casi un siglo las únicas tumbas que estaban eran las de Isabel y Fernando y debían estar en el centro del crucero. En 1609, al añadir el cenotafio de Bartolomé Ordóñez, pues ya quedaron uno a un lado y otro a otro. Pero quería esos referentes que he puesto con 1, 2, 3 y 4, porque además prácticamente están equidistantes. En el número 1, el altar de Santiago, el célebre Santiago Matamoros. Encima de la imagen de Santiago está este icono, la Virgen de los Perdones o del Pópulo. Pasa desapercibido porque es pequeñito. Lo traían los Reyes Católicos. Regalo del Papa a la reina Isabel antes incluso de que acabara la Guerra de Granada. Es la vinculación de la Iglesia granadina con la Iglesia universal, con el papado. En el otro extremo, la capilla de la que fue patrona oficiosa de la ciudad de Granada antes de la Virgen de las Angustias, la Virgen de la Antigua. En el número 3, cuando se termina el coro de la catedral, el trascoro, ahí se puso a la Virgen de las Angustias. Y en el número 4, ya en el siglo XVIII, la capilla de San Cecilio. Bueno, pues en los cuatro puntos estaba una representación de San Cecilio, porque en todos esos altares aparece San Cecilio. Fue una idea obsesiva que nace de este periodo de Pedro de Castro y que la Iglesia de Granada mantuvo a lo largo de los siglos. Esos son los altares de la Virgen de la Antigua y el Santiago Matamoros. Arriba, aquí no se ve, pero por encima del sombrero está colocado el icono. Cuando vayan a la catedral no se lo pierdan porque pasa desapercibido, pero estamos hablando de los orígenes devocionales de Granada. Y este es el trascoro cuando estaba colocado, antes de ser retirado en la década de 1920, donde se ve perfectamente, pues aparecen los obispos de la tradición granadina y en medio, por supuesto, la Virgen de las Angustias. Es decir, lo que se repite hasta la saciedad es la imagen de la Virgen y la tradición de San Cecilio. Y el Sacromonte tiene una segunda virtud. Vamos a ver, aquel giro tan impresionante que supo darle don Pedro de Castro, no solo asentó la antigüedad de la Iglesia de Granada, sino que reforzó la tradición del apóstol Santiago, porque San Cecilio era un discípulo de Santiago, y además reforzó la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que era una creencia muy hispana, pero no era un dogma de la Iglesia Católica. De hecho, no lo fue hasta mediados del siglo XIX. Pero ya en la Baja Edad Media y sobre todo los Reyes Católicos reforzaron la festividad de la Inmaculada. No la llamaban entonces la Inmaculada, la llamaban la Purísima. Este nombre todavía queda a nivel popular. Bien, pues en esos libros fraudulentos del Sacromonte, y digo fraudulentos porque el papado los condenó, es decir, aquí la contradicción es que el obispo aprobó las reliquias y décadas más tarde el Papa condenó los libros. Ahí aparece repetitivamente este concepto: a María no tocó el pecado primero. Así que Granada se puede convertir, sin dudarlo, en la ciudad de cabecera de la defensa de la Inmaculada Concepción. Aquellas disputas de Sevilla de 1615, que son célebres por el apoyo popular que tuvo esta creencia, nacen precisamente cuando era arzobispo de Sevilla don Pedro de Castro, que primero estuvo en Granada y luego estuvo en Sevilla. Esto no es casual, pero él ya había instado en 1602, había instado al Papa a promover la creencia de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, y esos son los célebres libros plumbeos, tanto en la versión que se hizo en la época del Marqués de Estepa y otras que se dibujaron con la mayor fidelidad posible. Bueno, son de este tamaño, es decir, no estamos hablando y que, como saben, pues hace 2 décadas fueron devueltos por el Vaticano a la Iglesia de Granada y que se custodian en el Sacromonte. Habían sido condenados por Roma en el año 1682.
Pero, en cualquier caso, esto no fue óbice para seguir manteniendo la tradición martirial y la antigüedad de la diócesis granadina amparada en la figura de San Cecilio. Bien, por tanto, en los comienzos del siglo XVII estamos en una época de idealización de la ciudad una vez superada la traumática etapa morisca que, como digo, además supuso un declive demográfico muy importante en las 3 décadas finales del siglo XVI, y digamos que como que Granada empezaba a respirar nuevos aires, estaba en crisis, sí, claro, pero el clima que se vivía era como un clima de triunfo dentro del ideal de la confesionalización propio de aquella época. Esa idealización de Granada, he traído antes algunos, en fin, el de Pedro de Antequera y Arteaga, Las excelencias de Granada, es ya el sumo, un extenso miembro del Cabildo Municipal, un extenso poema escrito en 1610, donde no se deja atrás ninguna de las tradiciones granadinas, desde la conquista de los reyes católicos, la nobleza de la ciudad, la fortaleza, en fin, la Alhambra seguía siendo un mito, no tenía el nivel de conservación que tiene hoy. Saben que se fue depauperando con el paso del tiempo, pero bueno, conservas palacios, fortalezas y palacios suntuosos. Granada rendida al Santísimo Sacramento, las fiestas principales de la ciudad, por designio de los Reyes Católicos, las del Corpus Christi, y por supuesto ya aparece como patrona, 1610, recién creada la parroquia, como patrona de la ciudad, porque lo era a nivel popular, la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias. José Luis Orozco hizo una magnífica tesis doctoral subrayando ese concepto de cristianópolis. La ciudad cristiana es el mito de la nueva Roma, de la nueva Jerusalén, y el entramado urbano tiene mucho que ver, y sobre todo pues los recorridos procesionales, las procesiones de la época, las de Semana Santa, pero particularmente la del Corpus. Las proclamaciones de reyes ocurrían en esos lugares emblemáticos. Un centro de poder político, la Chancillería, en Plaza Nueva, el centro de poder religioso, la catedral, que tenía al lado el ayuntamiento, porque el ayuntamiento está en la madraza, junto a la capilla real, y un centro de poder, podríamos decir, popular, con una gran proyección de imagen, como era esta plaza mayor que constituía la plaza de Virrambla. Pero la diócesis era mucho más amplia, esto ya lo sabemos, y había zonas que habían quedado en una situación desoladora. Las visitas que se hacen a la Alpujarra a finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII, denotan como todavía la mayor parte de las iglesias estaban quemadas y no se habían reconstruido. Durante varias décadas hubo pueblos que ni siquiera tuvieron sacerdote. Fue muy costoso ir recomponiendo esta red. Entonces aquí vemos, esta perspectiva es curiosa. Este mapa del arzobispado está en la curia, está hecha al revés de lo que nosotros haríamos. El sur está arriba y el norte está abajo. Entonces, mirando, en medio vemos Granada y Sierra Nevada, mirando desde la comarca de los Montes, desde el límite con la provincia de Jaén, pues luego se extiende todo el valle y la costa y la Alpujarra. La rebelión de las Alpujarras tuvo una incidencia enorme en estas comarcas, puntualmente en otros lugares de serranías de Málaga y de Almería, pero fundamentalmente en la Alpujarra granadina y almeriense. Esas navidades de sangre de 1568, en que comenzó la guerra con el incendio de iglesias y matanza de sacerdotes y fieles cristianos. ¿Cuántos? Muy difícil saber. Tenemos nombres, referencias nominativas de unos 400, quizá fueran 800, en algunos sitios dicen que eran miles, a tantos no llegarían, pero en cualquier caso ahí se ve la cronología como
a partir ya del 23 de diciembre y en los días posteriores se fueron revelando las distintas tags de la Alpujarra y se produjo ese fenómeno martirial que don Pedro de Castro, con mucha habilidad, ligó a los mártires de la época romana, diciendo: esta es tierra de mártires. La garantía del cristianismo granadino es que su suelo está regado con sangre de mártires. Mártires de un siglo y medio, un milenio y medio antes de la época paleocristiana, y mártires recientes como son los de la Alpujarra. Cuando en Roma se veía todo este tema de los martirios, recuerdo uno de los papas que dejó escrito, debía tener su duda, una idea parecida a esta: ¿para qué ir buscando mártires antiguos si los tenéis recientes, ¿no? Y decía el Papa: ya me hubiera gustado a mí estar en la Alpujarra en esa época, ¿no? Entonces el martirio se consideraba la muerte suprema, ¿no? Dentro del cristianismo. Bien, estos cambios urbanísticos pues trajeron también un nuevo concepto de la ciudad. La ciudad musulmana, su entrada principal, está en el oeste de la ciudad, es la puerta de Elvira. Sin embargo, ya en el siglo XVII, la que descuella es la Puerta Real, erigida precisamente, todos sabemos lo que es Puerta Real, ya no existe la puerta, sí que ha traído el señor de la Puerta Real, que está en una fina ahora en el Hospital de San Juan de Dios, un diseño para la entrada regia de Felipe IV en 1624. La ciudad viva va a ser esta parte suroccidental de la ciudad frente a la nororiental, que había sido la tradicional. Y vamos al corazón de la Granada cristiana, con el que voy a terminar. Me estoy alargando un poquito, espero no aburrirle mucho. Claro, el corazón es la catedral. Vico participó en las obras, como maestro de obras, en las obras de la torre. La fachada no, la fachada es posterior, de la década de 1660, de Alonso Cano. Bueno, pues estos lugares emblemáticos eran Plaza Nueva, donde estaba la Chancillería. Realmente Plaza Nueva no era una plaza, sino era el primer tramo cubierto del río Darro, ya en los inicios del siglo XVI. Y bueno, pues ahí tenemos como lo representa en la plataforma. Se ve perfectamente arriba la iglesia de Santa Ana, abajo la de San Gil, que ya no existe, fue derribada cuando la Revolución Gloriosa. Y bueno, y delante, es decir, separándolo del resto de la plaza, delante de Santa Ana estaba el Pilar de las Ninfas, que está ahí recreado, que también fue destruido. Bueno, esta zona suele verse muy afectada por las riadas del río Darro. La iglesia de Santa Ana es el prototipo de la iglesia mudéjar, y algo muy curioso en la iconografía, esto lo traigo ya por mera curiosidad, es una portada muy femenina. No lo encontramos en otras iglesias de Granada y de otros muchos sitios. Es muy raro esta parentela. Ahí solo hay mujeres. Está Santa Ana y sus primas María Cleofás y María Salomé. Y bueno, y arriba está la Virgen María con el niño, ¿no? Es decir, esta admite una lectura desde el enfoque de género realmente interesante. Una portada plateresca de la década de 1530, 40. La calle Elvira era la calle principal, pero me interesa sobre todo en el lugar en que desembocaba en Plaza Nueva, porque ahí lo que había, más que iglesias, también había alguna, estaban los hospitales. Es un concepto muy distinto al que tenemos hoy, de que el hospital hay que sacarlo del centro de la ciudad. Los hospitales de la ciudad, a principios del siglo XVI, se fundaron ahí. En este plano que hizo el profesor Guirao, pues aparece muy bien los tres hospitales que formaban parte prácticamente de la misma manzana, entre Calderería Nueva y Calderería Vieja y Elvira, ¿no? En ese triángulo. Hospital del Corpus Christi, enfrente el Hospital de la Caridad y Refugio, y a este lado el Hospital de Peregrinos. Corpus Christi, Peregrinos y Caridad y Refugio. Solo ha quedado el edificio de la iglesia que llamamos vulgarmente de los hospitalicos, que era el del Corpus Christi. Y luego la Gran Manzana,
esa gran manzana que definió magníficamente el profesor Ignacio Henares, hablando de un corazón gótico, la Capilla Real, un armazón renacentista, la catedral y una decoración barroca que afectó a todos los edificios y particularmente al sagrario. Ese es el centro de la ciudad cristiana, superpuesto donde había estado también un núcleo de poder religioso en la época musulmana, donde había estado la madraza y la mezquita Aljama de la Medina granadina, incluso los edificios que le rodean, ¿no? Bueno, quitando el centro guerrero, que lógicamente es algo contemporáneo, pero bueno, el Colegio de Niñas Nobles, la antigua universidad, hoy curia eclesiástica, palacio arzobispal, la lonja de mercaderes, que es la entrada número 4, que es la entrada a la Capilla Real, y número 5, pues la madraza, que hasta muy avanzado el siglo XIX fue el ayuntamiento de la ciudad antes de su traslado a la Plaza del Carmen. Bueno, estas recreaciones que aparecen en Internet son acientíficas, hay que decirlo, pero bueno, muy curioso ver. Estos son el grabado de Heiland, donde aparece la torre turpiana, el alminar de la mezquita, y ahí está recreado más o menos en qué lugar de la catedral estaría. Dentro, en fin, el autor pues, ha recurrido también a un alminar de época almohade, cirí incluso, que es el de San José. Y luego, pues la recreación de la torre, esto sí que es ciencia ficción. La torre de la catedral que diseña Diego de Siloé era una cosa monumental. Pero bueno, yo creo que esto era un desideratum, una declaración de intenciones. Esto no se podía construir. Imagínense si las torres, que solo quedó una, hubieran llegado hasta esa altura. Como saben, la catedral se queda aquí. Esta altura que pertenece a este cuerpo, ¿no? Pero bueno, muy curiosa, hubiera sido una cosa realmente, un desafío a las leyes de la gravedad y una proyección de la ciudad sagrada hacia el cielo, ¿no? En fin, como una declaración de intenciones podemos darlo por bueno. Y luego, pues todos los autores de la época, recuerdo a Bermúdez de Pedraza, pues resaltan esa grandiosidad de la capilla mayor, sobre todo ese arco toral, el ensamble entre una capilla mayor circular con su girola y una planta basilical de varias naves, y ahí donde se produce la intersección entre la recta y la curva, lo soluciona de esta manera tan prodigiosa, ese arco que dicen parece a la vista que se inclina y que el edificio viene abajo al estrecharse en su centro, ¿no? Como arranca de una gran anchura en los pilares y luego se va cerrando arriba. Un modelo constructivo que es, yo creo que es la principal característica de las muchas que tiene arquitectónica de la catedral de Granada. El entorno de la plaza de Virrambla también era un entorno sacralizado. En este plano que digo que está en el archivo de la Alhambra, pues aparece Plaza Virrambla, catedral, sagrario, los edificios del Palacio Arzobispal y de la Curia, pero hay otros referentes eclesiásticos que nos pasan desapercibidos. En el centro de la Chancillería, de la Alcaicería, en el centro de la Alcaicería, había una ermita que ya no existe. Cuando se quemó en el siglo XIX, ya esta parte se alinearon las calles, como están hoy, pero esto ya se perdió. Y en la calle del Príncipe había una iglesia hospital, la de San Sebastián. Estoy refiriendo y arriba y aquí. Por tanto, los referentes religiosos estaban a la orden del día. Además, si siguiéramos por este lado, enseguida encontraríamos la parroquia de la Magdalena, que no está donde estaba hoy, sino donde está hoy el edificio del fantasma, el edificio del catastro. Allí será algún fiel, algún alma en pena de la parroquia que todavía sigue por ahí, pues penando sus culpas. Esa parte de la ciudad, que es la parte fundamental, estaba en un extremo de la ciudad árabe. La línea roja es la línea de murallas. Por supuesto, se extendía mucho más hacia arriba. En la parte norte y oeste de la ciudad.
Pero es curioso que en la plataforma de Ambrosio de Vigo el punto central es esa gran manzana, porque ya se ha convertido en el núcleo neurálgico de la ciudad. Y también las vías que desde el centro partían hacia los montes cercanos, estableciendo vías sacras para el rezo del Via Crucis, ¿no? La primera y más célebre, ya está operativa en 1633, es la del Sacromonte. Ahí tenemos la ermita del Santo Sepulcro, ahí tenemos algunas de las capillas que han quedado en el camino del monte, hay alguna otra más, ¿no? Y por supuesto la eclosión devocional con la que ya termino. Toda esta grandiosidad de la iglesia granadina se completa con el florecimiento de hermandades y cofradías, que son fiel expresión de la piedad del pueblo. Estamos en la época barroca, una época de una cultura dirigida, como dijo el profesor Maraval, y donde se imponen unos cánones de conducta, yo le llamo religión ambiente. Es decir, aquella gente no tenía que saber muchas cosas de la religión, sabían lo básico, un catecismo mínimo, las oraciones, los mandamientos. Lo que tenías que vivir diariamente con pautas y gestos de conducta cristiana. Y para esto servía la piedad popular, la pertenencia a cofradías. Ya he mencionado la carismática de la Virgen de las Angustias. Entre las imágenes más antiguas de Granada estaba esa tradición de las Angustias que trajo la Reina Católica en 2 cuadros. Este es el que dejó San Juan de los Reyes. Y la Virgen de la Antigua, que también la hemos visto ya, ¿no? Bien, en este patronazgo, como vemos ya a lo largo del siglo XVII, machaconamente, patrona, patrona. El Papa no la nombró patrona hasta 1887, pero durante los 2 siglos anteriores siempre se le menciona como patrona de la ciudad. Por cierto, que es una devoción penitencial. Hoy estamos acostumbrados al mes de septiembre, pero la Virgen de las Angustias será una cofradía del Jueves Santo, una cofradía de Semana Santa. Van a ir apareciendo también en la época de Pedro Guerrero y del arzobispo Méndez de Salvatierra, las cofradías penitenciales, que luego intentará controlar Pedro de Castro porque se excedían en sus prácticas penitenciales. Hasta una docena de cofradías fundadas entre 1540 y 1615. Estas cofradías de disciplinantes, por desgracia, solo tenemos testimonios muy tardíos, cuando ya realmente estaban prohibidos, pero Goya nos representó cómo eran ese tipo de procesiones. Este nazareno, que es el nazareno que está en la parroquia de las Angustias, de Pablo de Rojas, pues digamos que es típico, prototípico de este tipo de cofradías, porque además es una obra encargada expresamente para procesionar. Las primeras imágenes pues cogían de las iglesias, pero esta se encargó por la Hermandad de las Angustias para salir a la procesión del Jueves Santo. Bueno, las restricciones comenzaron a raíz de las constituciones sinodales de Pedro Guerrero de 1572 y culminaron con el proceso que llevó a cabo contra las cofradías granadinas en 1595 el arzobispo don Pedro de Castro, que suprimió la mayor parte de ellas y solo permitió que subsistieran las 3 más antiguas. Ni huelga decir que con Pedro González de Mendoza se recuperaron de nuevo las cofradías granadinas porque era un espíritu muy distinto. Esas son las sedes, las 3 puntos negros son las más antiguas, la Veracruz, las Angustias y la Soledad, y el resto donde estaban es un fenómeno muy del centro, solo algunas estaban muy escoradas, como la Victoria, Cofradía de la Humildad, o los Mártires, Cofradía de Jesús Nazareno. La devoción mariana, hemos visto la Antigua, las Angustias, el Rosario, las grandes devociones marianas de la ciudad de Granada, las que no me voy a detener, aunque el siglo XVII va a añadir la Inmaculada Concepción. Ahí tenemos pues el monumento que erigió la ciudad de Granada en honor de la Inmaculada, después de hacer el voto de sangre, el juramento de defensa de este misterio. Pero hay que recordar que ya antes, esto es a partir de 1618, la columna empieza a construirse, la que conocemos en el Triunfo, en 1621, ya antes
los Reyes Católicos habían dado el nombre de Concepción al convento de San Jerónimo, que es muy significativo que una de las primeras iglesias granadinas lo llevara. Bueno, don Pedro González de Mendoza, no me voy a detener en esto, defendió el misterio, y imágenes de la Inmaculada Concepción se fueron estableciendo por todas las parroquias, de modo que a finales del siglo XVII ya había cofradías de la Inmaculada con un nombre u otro, de la buena dicha, de los favores, de la pureza, había 8 o 10 en las parroquias granadinas. He traído por curiosidad, porque en la época de los desagravios de 1640, el motivo no viene al caso, hubo tal eclosión mariana que se decidió, luego salieron todas, pero a ver qué imagen sacamos, y se echó a suertes y le cayó a la de Santa Ana, que era una hermandad que ya existía desde 1555. Tenemos ahí un grabado y la imagen tal como se venera hoy en la iglesia de Plaza Nueva. Y, por supuesto, las grandes devociones parroquiales que también calaron a nivel popular. Me refiero a las hermandades sacramentales y las hermandades de ánimas. En todas las parroquias de Granada, en todas las parroquias de los pueblos, hubo una hermandad sacramental, y a veces 2. La sacramental más antigua y la esclavitud del Santísimo Sacramento más popular. Y en casi todas las parroquias hubo también una hermandad de ánimas que se ocupaba pues, del cementerio parroquial y de encargar misas y misas y misas por la salvación de los feligreses. Aquí tenemos una iconografía típica de las sacramentales y finalmente de la devoción de ánimas. En esa atmósfera sacra es donde se vivía. Mirad este entierro recogido del siglo XIX por un grabador extranjero. El paño mortuorio sobre el féretro pues probablemente sea el de la Hermandad de Ánimas de la parroquia de San Pedro, como a los pies de la Alhambra se lleva a cabo este entierro. Esa es la atmósfera sagrada que se implantó en la ciudad de Granada durante todo el siglo XVII y que tuvo, bajo mi punto de vista, como dos grandes forjadores a don Pedro de Castro y a don Pedro González de Mendoza. De modo que Granada se convirtió en una ciudad levítica, como decía el profesor Suberbiola, y en este plano, que ya lo traje antes, todos los edificios que están coloreados son edificios religiosos, los conventos, masculinos y femeninos, las parroquias, que están en rojo, los centros hospitalarios y de enseñanza, que están en morado. Esto sin contar con la cantidad de inmuebles particulares que eran propiedad de instituciones eclesiásticas. Yo creo que no me equivoco si digo que 1/3 o más de la propiedad urbana de la ciudad pertenecía al estamento eclesiástico, en fin, en sus distintas instituciones. Y esto es todo lo que quería decirles en esta tarde. Muchas gracias.